siempre preguntas. Siempre no puedo hacer discurso. Después de las preguntas. Hago unas Es que preguntas. hacemos la pregunta, luego como agua y jugo. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿Dónde están los contextos fenómenos? Segunda pregunta. Dos ecuaciones equivalentes representan, desde el punto de vista del problema fenomenal, la misma subestructura. Tercera pregunta ya más. Esas son las dos gordas que tengo. La otra que tengo es, consideramos que, y aquí voy a usar el término modelo, porque la estructura es un modelo matemático de una situación matemática. Consideramos que un modelo, una subestructura de estas, que tenga coeficientes enteros, o que le impongamos como condición que los coeficientes sean enteros, es diferente de un modelo en que la misma ecuación, pero con coeficientes no enteros, por ejemplo, funcionarios. ¿Se entendió la pregunta o no? Es que ustedes tienen, es un poco para atrás. Sí, esa es la primera. La primera quiero decir donde ya escriben expresiones. Es que si tomamos, por ejemplo, aquí no se sabe qué conjunto numérico pertenece a los parámetros, pero uno puede suponer, por ejemplo, que fueran enteros en este caso. Y entonces ahí esa ecuación es equivalente a... Pero toca decir lo que dice aquí enseguida. Todas esas ecuaciones son equivalentes a x igual a c. Todas. Entonces, el usar la idea de ecuación equivalente aquí eso pues, me parece un poquito complicado. Pero dejo ahí y después hago el discurso. Bueno, me quedan dudas en cuanto a el primer agrupamiento que hacen de los fenómenos por ciencias. Y me surgía la pregunta de, ¿esos son los contextos fenomenológicos? Si es así, también, ¿cuál sería la relación entre ellos con las subestructuras matemáticas? Y en la diapositiva 8, no sé si entonces ahí lo que llaman afín es un contexto fenomenológico o es el nombre que le han dado, digamos, a la ecuación, pero en algunas partes de la presentación, cuando aparecía x más a sobre b igual c, siempre hablaban de la afín, entonces quedé como confundida de los nombres que le están asociando y el por qué, o sea, cuál es esa característica que no quedó clara. Sí, quedó al revés. Sí, y entonces no encontré los contextos fenomenológicos, si son los asociados a ciencias no me suena mucho, y si es así igual no noté esa relación con... Yo voy un poquito más adelante entonces para no repetir acá.
acá. De pronto, pues digamos que viendo la tabla, hay cuestiones de lo de, por ejemplo, proporcionalidad, que lo ubican en lo profesional y en lo científico. Una pregunta es, ¿por qué no lo ubican en lo personal? Por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿por qué estas celdas están vacías? ¿Sí? Digamos que para concretar y generalizar y concretar la pregunta, o sea, la idea es por qué están vacías. ¿Qué de lo que ustedes encontraron hace que tomen la decisión de no corresponden a las que... Bueno, No, todavía no. todavía no, faltan- Perdón, Y falta tenemos Andrés. aquí. Y con esta, en términos de la expresión, hay cuestiones que pueden llegar a ser vistas como variables, pues dependiendo cómo esté dada la información, ¿sí? Y depende cuáles datos sean los que estén también trabajando. Entonces, pues, ¿cómo digamos, aseguran que estos sí pueden formar parte de lo que ustedes quieren trabajar? Ya. No, están contempladas en lo que han dicho. Sí. Sí, pueden responder. Bueno, en la primera parte, esta como tal era como dentro de ciertas áreas qué situaciones podíamos encontrar, pero no eran los contextos fenomenológicos, ¿sí? Era solo como ¿Qué fenómenos o qué como un situaciones listado encontramos? de las posibles situaciones que nos encerraban Una desde primera ciertas organización, áreas. pero Exacto, listado una de primera, datos. exacto. Exacto. Pero no son los contextos fenomenológicos. Entonces, En- los contextos fenomenológicos Es que. están aquí, aunque hay un nombre, eh, los nombres no Está mal. están acorde, ¿sí? La primera es distribución, la segunda es afín y la Y última es proporcional. proporcional. Que fue- Exactamente. entonces, estos ya son los contextos fenomenológicos que los nombramos de esa forma como por las características de las situaciones que encontramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el último que es Del tipo de ecuación que dentro modelaba la de la situación. situación. Desde los fenómenos. Ujú. ¿Qué le colocan Pues, así? ¿Cuál No, es de la ¿Cuál tipo- es o cuál la es característica tipo de- que hizo define los que afines? esto fuera? Exacto. No, ahí es lo que estás diciendo. Es no el fenómeno, sino el tipo de ecuación que Que se modelaba modela el el fenómeno. fenómeno que habíamos encontrado. Exacto. De hecho, pues, una de las formas, lo que tú estás diciendo, para poder organizarlas dentro de un tipo fue eso. Encontrábamos los fenómenos y decíamos, bueno, ¿y este fenómeno cómo sería la ecuación para ese fenómeno? Entonces, a partir de ese dijimos, la ecuación sería esta, entonces, por ende, le podríamos colocar el nombre. Por ejemplo, proporciones, distribuciones. Pero Todos los fenómenos que encontraron terminan modelándose con alguna de esas tres, con unos tres modelos. Se puede llegar a una ecuación, ¿cómo se diría? Es que ahí es donde viene la palabra Sí. equivalente, que era la que tú haces referencia. Sí. Todos los fenómenos se modelan por la ecuación x igual a c. Sí. Y de hecho, en la parte proporcional, si miramos los ejemplos, no están dados como esa ecuación. Todos los ejemplos están dados como razón. Por eso, pero es que aquí es donde hay una dificultad que se expresa con mayor fuerza hoy que hace 15 días. Todas las ecuaciones lineales son equivalentes a la ecuación x igual a 0. Entonces, no podemos hablar de una equivalencia, de un poquito de equivalencia. ¿Me explico? no Es decir, reduce tanto. ¿no? Sí, exacto. Que Le reduce hasta aquí para que casara con este. ¿puedo echar mi discurso ahora o todavía no? Faltan más cosas. Están respuestas. Bueno, yo no te interesa. ¿Cuál falta? De contexto ya. Equivalente.
Sabemos Tabla. La última tabla. Esta. la tabla. Bueno. Aunque sí, hay situaciones de porcentajes. Es que hicimos dos divisiones. Una que era proporcionalidad condicional y le hicimos referencia era a que dependiendo de cierta cantidad se aplicaba un descuento. Entonces ese lo vimos como más social, pero también vimos otro tipo de proporcionalidad que iba más hacia una parte, es que depende de la situación, como Algo que profesional. les hubiese podido ayudar es, tienen las subestructuras y tenían sus contextos fenomenológicos donde ya habían uno que llamaban proporción o proporciones. Sí, además ahí ponían el listado de fenómenos, luego era más fácil decir esto que está dentro de este contexto fenomenológico que llamamos de proporciones, puede estar en un contexto social de acuerdo con quizá una persona, y no se, Pues eso lo hicimos, no se desbarataba. sí, sí lo hicimos en un principio, Contexto pero- fenomenológico, fenómenos, y allí sí, como esos tipos de contextos. creo que yo no recuerdo. Sí, ese es el... Exacto. Sí, como- Pero claramente aquí no hay problema en que un mismo se repita en... No, hay ningún problema. No, Es que La No, pero proporcionalidad- entonces dicen, es que veo la proporcionalidad por allí, por Es allí. que la decíamos proporcionalidad que no hay problema. les va a aparecer en todo lado. en todas partes. Que dependía también Entonces, de la situación. ¿por qué no la pusieron? Exacto. Esa es la, Lo que esa fue la digo es pregunta. que si la ven por acá, entonces ya no hay problema Sí. que vean varios fenómenos y digan esto. lo que pasa es que social, si en la parte de abajo, ya lo que tú dices en la parte, por ejemplo, proporcionalidad, sí hay situaciones de hecho que En sean todas. personal y social y prácticamente podríamos decir así que serían las que serían modeladas a partir de la regla de 3. Y esas sí son de parte personal y parte social. Y en ese caso nosotras exactamente dejamos esos dos cuadros vacíos, siendo que se habían situaciones que, y lo mismo en la parte de arriba, en profesional y científico. Creo que ahí fue como exactamente lo mismo. Dividimos en proporcionalidad condicional, pero nos centramos en proporcionalidad solo en centrarnos en los fenómenos que eran de física y de matemáticas. Y dejamos a un lado los fenómenos pues, que eran de la vida cotidiana, digámoslo así. Pero el problema que yo veo está en lo siguiente. Un fenómeno debe estar ubicado en un contexto fenomenológico que tiene una relación con una subestructura. Y si ellos llaman a X igual a B, como ese contexto, como la subestructura relacionada con el contexto fenomenológico de proporcionalidad, pues sí hay un problema con que proporcionalidad Esté condicional esté asociada Sí. a la subestructura. Pero, mire, esta es la actividad, aparte de los problemas de redacción y formato, que es lo más difícil de esta maestría y que no tiene que ver con matemáticas, esta es la actividad más difícil, la más compleja en términos de los conceptos que están implicados y de la relación entre esos. Y pues en los apuntes yo creo que no hacemos un énfasis fuerte en que, a pesar de que se introducen varios conceptos diferentes, hay unos que son como más importantes. Y los dos conceptos más importantes son su estructura y que si esto pertenece a la química o si es profesional, tiene una importancia del 10% correspondiente en comparación con cuál es la subestructura y cuál. ¿Okay? Eso para, digamos, poner en contexto las diferentes cosas. Uno puede entrar mucho en detalle de que si esto es de química o es de física o si de un sitio a otro, pero eso no es lo clave. Dense cuenta que si ustedes cogen los modelos de física
todos esos modelos son equivalentes a X igual a C. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero los modelos se expresan de manera diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la realidad se comporta de acuerdo con ese modelo. Es decir, cuando yo digo fuerza igual a masa por aceleración, y si algo fijo la masa, un parámetro, ¿sí? El modelo es fuerza igual a masa por aceleración. El modelo no es fuerza sobre masa igual a aceleración. ¿Sí? Mientras que, porque el fenómeno está relacionando de esa manera, el fenómeno, no las matemáticas. El fenómeno está relacionando de esa manera esas dos cantidades, fuerza y aceleración. De esa manera. Y entonces, cuando Newton lo modela, cuando Newton lo percibe en la realidad y lo modela de esa forma, no lo modela como aceleración igual a fuerza sobre masa. Sí, entonces, es que es difícil de explicar. ¿Me puedes poner los modelos físicos? Sí, el modelo no es. ¿No? Mientras que cuando yo estoy tratando de hallar la velocidad, lo primero es que estoy tratando de hallar la velocidad. No estoy tratando de hallar el tiempo. Y se supone que lo que estoy mirando es las cantidades velocidad y tiempo, y estoy fijando la distancia. Aquí en algunos no se sabe qué es lo que está fijo y qué es lo que está variable. Pero ahí lo que estoy mirando como fenómeno es la velocidad. ¿Sí? Y el modelo es ese. El modelo no es distancia igual a velocidad por tiempo. Cuando yo lo modelo, tengo que modelarlo de esa manera. O es que todas estas son idénticas. No, excepto la primera. No. La primera R es la resistencia, entonces I es Corriente. Corriente. es corriente. ¿Cuál es la fija? Porque es que dense cuenta que aquí hay que fijar una. ¿Ok? Hay que fijar una para que una sea el parámetro, si no, eso no es una ecuación de una incógnita. No es un modelo de incógnita. Pero la primera es equivalente a fuerza igual a masa por aceleración. ¿Okay? Los dos fenómenos se modelan con el mismo modelo. Y ese modelo de esos dos fenómenos, de la ley de Ohm y de la ley de la fuerza, es diferente del modelo con el que se modela la velocidad. ¿Sí me explico? Y si nos vamos a otro que no sea tan sencillo como este, uno que tenga AX más B, lo que sea, pues lo que sucede es que el fenómeno habla de esa forma. El fenómeno es de esa forma y se modela de esa forma. Y es muy posible que haya muchos fenómenos que cuando yo voy a modelarlos inicialmente, no voy a resolverlos, sino voy a modelarlos, el modelo sea X más A sobre B igual a 0. ¿Sí me sigue? O el modelo sea AX más B igual a CX más D. Y yo, es que de física o de fenomenología sé muy poco, pero yo les aseguro que en todas las disciplinas hay fenómenos que se modelan con cada una de esas. Y no seguramente en todos los contextos de física, de PISA, pero muy posiblemente casi en todos los contextos de PISA hay fenómenos que se modelan con cada una de esas. Eso lo que quiero decir es que la clasificación PISA o la clasificación de disciplinas es secundaria con respecto a cómo es la realidad y cómo hay una cantidad de fenómenos diferentes. El de la ley de Ohm es diferente, el de la fuerza igual a la relación con la aceleración, son dos fenómenos diferentes, que están modelados por el mismo modelo, por la misma subestructura. Y seguramente que hay muchísimos fenómenos, y todos se
modelan con esa misma subestructura. ¿Sí? Pero hay muchísimos otros fenómenos que se modelan con otras subestructuras. Y entonces, el problema es cómo describo yo los fenómenos que se modelan. Es que no están, aquí no está ninguna de las, aquí no está la ley de Ohm ni la ley ni la ley de la fuerza. ¿No? Que esa es X igual a B por A. Si tomamos fuerza como B, podría ser. Cambiándole el lado, pero ese es otro modelo. Es decir, AX igual a B es un modelo diferente de B igual a X, desde el punto de vista fenomenológico. Porque hay fenómenos que voy a tener que verlos como AX igual a B. Y hay otros fenómenos que voy a tener que verlos como B igual a X. Entonces, lo que pasa aquí es que hay una variedad inmensa. Y es un problema complicado porque yo creo que hay muchísimos modelos. Por eso yo he molestado de cuáles son todos los tipos posibles de ecuaciones. Eso es lo mismo, que cuáles son todas las posibles subestructuras. Pero ¿cómo ayudar? A mí me queda la duda con eso. Yo te entiendo cuando No, estoy yo- pensando yo- en el contexto Yo veo al menos fenomenológico. como unas 6, ¿de acuerdo? Y las tenían las chicas, claro que no han pensado como su estructura, sino como equivalencias. Fue una primera discusión que tuve con ellas. Es de eliminar la idea de equivalencias porque precisamente nos está delimitando acá. Ujú. Pero volvimos a reducirla, inconscientemente volvimos a intentar reducir ese tipo Claro, de en el situaciones. sentido de, puede que sí hayan unos fenómenos AX igual B y otros fenómenos B igual a X. Pero cuando Sí. pienso en la subestructura matemática, De acuerdo, Entonces, que están ahí se usando todas las metieron posibilidades. todo. Sí, está A de X igual a B, A por B igual a X, X igual a por B, A por X más B igual a C, X más A igual sobre B. Y la primera, al menos me dan 6 y posiblemente pueden sacar más. De acuerdo, que así se plantea el fenómeno físicamente, o al menos sea pero así. entonces ya cuando pienso en subestructura matemática, pues veo esa multiplicación. Lo que entiendo es que Ese es sí, lo que ha el costado. todo. Exacto. Sí, por tratar de pensar Pues ya en la que- relación, ¿no? que la subestructura, por tratar de usar la idea de equivalencia. Pero es que desde el punto de vista fenomenológico no funciona, porque entonces todos los fenómenos, todos los fenómenos se modelan con X igual a C, pero no, ese es el resultado de un proceso, pero el modelo original, con seguridad que hay fenómenos que son AX más B igual a CX más D. Ujú. ¿Sí? De acuerdo. Sí, pero en lo que es que me gustó mucho el ejemplo que hiciste de cómo se dan los fenómenos. Entonces, cuando ya pienso en la subestructura matemática, pues ya vi que están los AX igual B y los B igual a X, por cómo surgieron. Pero cuando ya pienso en la estructura, en la subestructura matemática, en la estructura en la que se ubican, Es el mismo. ¿Son por la las misma? operaciones, no sé. ¿Son la misma? Si vuelvo a los fenómenos, Desde No, los no. fenómenos, Sí, no. desde los No, fenómenos no. Es pero que desde lo matemático, Sí, Sí. Es decir, en Las cuanto a relaciones, las operaciones, desde sería lo la matemático, AX igual a B y B igual a AX, relación. Ujú. ¿es lo mismo? Los tomamos como la misma subestructura. yo pensaría que sí, porque una cuestión es que yo identifique desde el fenómeno los elementos de la relación La relación. y que identifique cómo estos dos elementos que son diferentes con esta relación Ujú. Logra- me generan esta otra cuestión, pero en últimas, matemáticamente, como lo voy a mostrar, es que este producto es igual Exacto, a esto. a esto. Y en términos de las matemáticas, el producto
me funcionan para la ley de Ohm, cuando tenga estas dos cuestiones y las relaciones, es el Para la producto fuerza el que me también. permite obtener este resultado. O mejor dicho, el producto es esto. El Y control. cuando veamos lo de Este es fuerza, el resultado del producto. obviamente los dos elementos son diferentes a los dos anteriores, pero la relación que me permite obtener este de acá es la misma. Es la Entonces, misma. la estructura, mejor dicho, la subestructura, en esos términos, matemática es lo mismo. sería- Y lo que yo estoy viendo es que lo que ellas están buscando hacer con sus estudiantes es justamente lograr que ellos encuentren Independiente los de la elementos, naturaleza. exactamente, y que vean cómo estos elementos se relacionan y que identifiquen que la relación que les permite con estos dos elementos matemáticamente encontrar esto que están buscando es, por ejemplo, multiplicarlos. No, pero eso es independiente del cognitivo. Sí, No, lo que quiero decir es que, o sea, independientemente de donde ellas se ubiquen o Y del de fenómeno cómo en que se hayan ubiquen, surgido pues los matemáticamente fenómenos. es, cuando yo junte estas dos cosas, las relaciones, Sí, de y acuerdo. las multiplique, me va a dar esto. Y ya, Sí, o sea, desde la matemática, desde la forma en cómo se escribe. Y de la Para operación. no meter el ruido con cognitivo los con hechas. Sí, No, o sea, lo que quiero decir es que en pero- últimas la idea es llegar a... Sí. Es decir, dijiste una parte que es equivalente un poco a lo que yo estaba diciendo. La ley de Ohm y la ley de la fuerza son el mismo modelo. Sí. ¿Ok? Y yo me estaba haciendo la pregunta, ¿el modelo AX igual a B Ujú. es el mismo modelo B igual a AX? Matemáticamente. Sí. Entonces yo digo, es muy posible que haya un conjunto de fenómenos que lo normal sea modelarlos como AX igual a B. Y es muy posible que haya otros fenómenos que lo normal sea modelarlos B igual a A. Y que esos dos fenómenos sean diferentes. Esos dos tipos de fenómenos sean diferentes. Sí. Sí. Entonces, para mí, estos dos modelos son diferentes. Fenomenológicamente hablando, son diferentes. Sí. Matemáticamente Ujú. hablando, Ujú. desde el punto de vista ya de algo que no estamos hablando en este momento, que es encontrar la solución, también son diferentes. Implican un procedimiento diferente Sí, aquí en despejo, para por resolver. ejemplo. Sí. ¿No? Y porque hay una convención de que la X está a la izquierda. Sí. Entonces, el B igual a X, yo tengo que hacerle De acuerdo. dos operaciones, tengo que restar a Pero ambos lados entonces a ya X entra y lo Y. de la equivalencia. De acuerdo. Pero ellas no van a Pero pasarse de entonces lo ahí. que Sí, yo entiendo sí. es, queremos sacar esto de equivalencia. O sea, todas estas pueden llegar a ser X igual a C, donde C sea igual a. Entonces eso ya queda a un lado. Pero lo que estamos intentando es pensar tenemos fenómenos AX igual B, B igual a X. Pero la cuestión es cuando ya paso a la subestructura matemática, igual acá está inverso, pues la igualdad, izquierda-derecha, no voy a pensar en cómo despejarlo. Pero esto sí lo podríamos presentar como una sola subestructura matemática. Como un mismo modelo. Es que estoy pensando en cómo ubico esas subestructuras en la estructura matemática del tema. Que fue un poquito lo que hicieron acá. Es decir, se define que la ecuación lineal tiene esta forma. Sí. Y entonces lo que intentamos con la chica fue mirar, bueno, ¿esto cómo lo Como puedo...? unas variantes. Sí, más como modelo, es decir, cómo esto, hay modelos que todas van a tener de esta forma, y cómo es que de pronto a veces la X está distribuida en dos puntos, Ujú. cómo es que a veces hay primero una operación y luego la otra, puede ser Sí. inversa, primero se multiplica y luego se... Sí. O cuando solamente hay un término, a diferencia de esos dos, que es la discusión un poquito en la parte física. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que, Pero sí me parece. ¿cómo simplificamos o cómo organizamos esto para darle un poquito de estructura a todos estos modelos? Y a pesar de que Andrés con toda razón dice no hablemos de lo cognitivo, si todos los modelos, si todo lo que vamos a trabajar de ecuación lineal es esta, le vamos a dejar, si todos los fenómenos que vamos a trabajar se modelan solamente por estos tres subestructuras, vamos a dejar por fuera una cantidad de subestructuras para las que estoy seguro que hay fenómenos.
Y por consiguiente, cuando avancemos en la maestría, vamos a poner solamente tareas o vamos a solamente tratar de que los chicos aprendan a modelar fenómenos que se modelen así. Sí, se restringe. Y entonces nos estamos restringiendo. Entonces el problema es que la variedad es muy grande. Pero aquí está demasiado simplificado, ¿no? Y una cosa es simplificar en el sentido de que dejo por fuera cosas de lo que creo que está sucediendo. Y otra es que considero todo, pero junto algunas en un mismo paquete. Por ejemplo, AX igual a B y B igual a X, las voy a juntar en el mismo paquete. ¿Okay? Pero sí debería de tratar de tener el paquete completo. No escoger unas y dejar fuera otras. Porque aquí, por ejemplo, en esta lista de 3, pues no está como modelo AX más B igual a C. No está como modelo. No, está como un supermodelo, está como una estructura gruesa. No, pero es que... ¿Y por qué esa es la estructura gruesa? Porque es como se definen las ecuaciones lineales. Matemáticamente hablando, por el punto de vista fenomenológico, esa es otro modelo. ¿De acuerdo? Es otro modelo y no tiene más o menos importancia que los otros. No, para nada. Entonces, si se encuentran fenómenos que por su misma naturaleza se modelan así, debe estar como una subestructura. Claro. Ahora, igual lo que tú dices, la idea es ayudar, y yo creo que con el ejemplo que hiciste de cómo veo este fenómeno, cómo surge, pues se amplía un poco el panorama de cómo puedo decidir que algo está en un lado o en otro, y ya puedo ver cómo se está comportando, ya puedo ver si los... Por ejemplo, el punto clave es el siguiente, es que el problema de resolver y de equivalencia nos introduce mucho ruido. Y aquí lo que nos estamos preocupando es, cuando yo estoy viendo la realidad, ¿cuál es De acuerdo. la primera ecuación que me aparece? Independientemente cómo terminen o cómo siga, Igual, o el segundo paso. Eso es clave hoy, digamos ya, con esa idea me gusta idea, equivalencia se va y ya sabemos que todo se va a reducir, o sea, ya, Todo se va a resolver. pero lo que estamos pensando es desde el mismo fenómeno, ¿qué? ¿Cómo lo modelo? Apenas lo veo. ¿Sí? Y entonces, ustedes Es que esa pregunta no surgió. Es que la alegamos hace 15 días, cuando Pedro nos dijo lo que nos dijo, cuando todos se fueron, dijimos que a nosotros no nos importa, sino cómo llegan a plantearlo algebraicamente, ¿sí? Y ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo hoy? Nos está recordando. Entonces ya hemos tenido eso, que o sea, a nosotros no nos interesa que lleguen solo a 3 o solo a 1, nos interesan es que logren armar una ecuación desde lo que leen, mejor dicho, desde el fenómeno. Entonces, si estás pensando en los estudiantes, que está prohibido en este momento, no me importa, pues lo que te va a interesar cuando estés diseñando tareas es que tengas diferentes pues, todos los fenómenos posibles que generen todos los modelos diferentes. Para que ellos logren. Porque si no, solo aprendería a utilizar 3. Exacto. Y Si después, se enfrenta a otro diferente, Porque pues te no va a restringes a saber estos cómo. 3 y entonces no les puedes presentar tareas sino de fenómenos que se modelan De esa forma. inicialmente con estos 3. Y es que sí, el interés de ustedes Pero es es que justamente... ahí es donde viene una Como si contradicción quieran un poco, que pero- sepan. porque entonces estamos, y eso de pronto no está claro en los apuntes y creo que es la discusión de hoy, que si necesariamente un modelo es una subestructura, y en eso es donde estamos planteando en este momento. Que era lo que tú decías, AX igual B. Son modelos diferentes, Son modelos diferentes. pero Pero como sus estructuras son son Eso iguales. le estamos planteando, es decir, todo modelo me conduce a una subestructura, es lo que finalmente estamos discutiendo. Como tú modelas Sí, y la entonces, velocidad... entonces aquí el problema es ¿qué quiere decir subestructura en ese tema? ¿Okay? No si todo modelo genera una subestructura, sino qué quiere decir subestructura en ese tema, primero, y después resolvemos lo otro. Y por eso puse ese ejemplo, porque desde la perspectiva fenomenológica, no, y matemática también. Para mí, matemáticamente, creo que decía B igual a AX. AX
es diferente de AX igual a B. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Sí, Porque tengo que hacer una transformación sintáctica para hacerlas equivalentes. Como con cualquiera de estas. Entonces son diferentes. Todas son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Exacto, ya quitamos la idea de equivalencia, que fue una discusión con ellos. Quitaron la idea de Porque equivalencia. todo va a llegar a Fue la primera discusión con ellos. Quitemos la idea de equivalencia. Y también discutimos la idea de modelo. ¿Qué modelo, por ejemplo, claramente, cuando se pensó en esta fue el modelo de la media, que es lo que nos motivó eso. Sí. Y este modelo nos motivó cuando, independiente de si se distribuyen 2 o 3 o más, pues llegamos a una idea que fue esta. Entonces eso hizo que Pero- se redujera. Pero seguramente hay muchas más. Lo Sí, que de no acuerdo. sé es cuál criterio utilizar. Porque, es decir, aquí hay un criterio que es muy importante. La X aparece En Sí. en ambos lados. ¿Vale? Y si hay fenómenos. Y de hecho, uno Aquí de los también ejemplos hay es otro esa criterio, forma. pero es muy posible que yo me encuentre, es decir, que si yo hago todo el juego de todas las ecuaciones equivalentes, ¿cuáles son relevantes como modelos y cuáles no? ¿Me explico? Porque es que el juego, no es que sea infinito, pero es muy grande. Y más o menos encontramos como 9. Así son 9, estupendo. Chévere. Más Sí. cuando Entonces 9 no es un número demasiado grande. ¿De acuerdo? Para lo que a ellas les interesa, no. Sí. Pero lo importante es entonces cuáles son para cada una de esas 9. Pues, Sí, a bueno. nosotros nos gustaría Pero en la 2.4 ver las Sí, 9. sí. Pero no tuvimos en cuenta, digamos, lo que nos estaba diciendo Pedro, si AX es igual a B, entonces B... Sí. Eso, yo dentro hace- de esas 9 no hemos De tenido. acuerdo, pero Ahí sí solo tuvimos Pero ahí es donde, ahí es lo que está diciendo. Yo creo que son mucho más de 9, pero tampoco nos podemos ir a 25. ¿Ok? Y entonces sí tenemos que hacer como una simplificación y juntar, aunque yo considere que AX igual a B sea diferente de B igual a X, como un mismo modelo para que hay que ir juntos. ¿Vale? Para que no sean tan... Sí, porque tan- es que hay otras donde sí ya es más evidente la diferencia. Y entonces lo que es interesante es que si hay 9 o 10, entonces sí necesitamos para cada una de esas 9 o 10 un ejemplo de un fenómeno en que sea evidente que cuando yo voy a modelarlo, Sí. esa es la manera. esa es la manera. Sí. Eso es lo clave. Ya el problema del contexto fenomenológico, que es mucho más complicado, es cómo describo de manera no matemática ese contexto fenomenológico. Es que aquí hay un contexto en que las dos cantidades que están relacionadas de tal manera, y entonces eso es fácil en algunos casos, en otros casos es muy complicado. Aquí siempre estamos haciendo relaciones entre cantidades. ¿Ok? Tengo que ir. Bueno, muchas gracias. No sufran con esto, esto es lo más complicado que hay. Pero además, en su tema es lo que a ustedes les interesa. Entonces,